Giselle Pelicot, de 72 años, se enteró de lo que le había ocurrido en 2020, cuando la policía le mostró imágenes encontradas en el disco duro de la computadora de su marido, luego de que este fuera arrestado por tomar fotografías por debajo de las faldas a mujeres en un supermercado. Esta mujer jamás pensaba que estaba por descubrir lo peor. El hombre le admitió y le confesó que había tenido problemas con la ley, problemas bastante extraños y muy graves. Cuando Giselle quiso saber a qué se refería, él dejó de dar vueltas al asunto y le contó que la policía lo había detenido en un centro comercial, porque había estado intentando captar imágenes con su celular por debajo de las faldas de varias clientas. Las mujeres se habían percatado, y lo habían denunciado a los guardias, y dieron aviso al 911 y la autoridad le había confiscado el móvil. Pero también la computadora que había en su casa. Y así buscar indicios que demostrara que ya había hecho lo mismo en otras ocasiones. Giselle tenía muchas preguntas. Lo primero que quiso saber fue por qué lo hizo y él se mostró sincero y le dijo que creía tener un problema, una especie de fetiche que no podía manejar. Luego se quebró y el llanto lo tomó por completo. La mujer no pudo evitar tener piedad y lo abrazó, le dijo que lo perdonaba, siempre y cuando pidiera disculpas y buscara ayuda. Él aceptó y le devolvió el abrazo, le dijo que sí, que claro que lo haría. Ella le pregunta, si aparte de las fotos del centro comercial, en la computadora los policías iban a encontrar más vídeo de mujeres. Dominic le juró que no, que era la primera vez que lo hacía. No olvides suscribirte, compartir y darle like y comentar si crees que tu esposo sería capaz de esto o más. Esta historia es realmente impactante y está sacudiendo al mundo y no es para menos. Esta mujer descubrió que su marido la dormía para ofrecerla para actos imaginables y terribles crímenes. Este descubrimiento está dejando a una ciudad al descubierto y lo repleta que está de monstruo. El caso de Giselle Pelicot, la mujer ultrajada por más de 80 a 90 hombres, es un caso imposible de imaginar. Después de descubrir lo peor, Giselle se paró frente a los micrófonos y dijo que había sido sometida sistemáticamente a lo largo de décadas a escenas imaginables. Dijo que cuando todo salió a la luz su mayor deseo fue desaparecer, luego había evaluado quitarse la vida, pero en el último momento había decidido que no iba a darle el gusto a los agresores, no iba a sentir vergüenza ni anularse como persona. Según sus palabras, ya no quería sentirse como una muñeca de trapo o una bolsa de basura, por eso no dudó en contar toda la verdad. Su marido, Dominic Pelicot, de 71 años, está acusado de dormirla y ultrajarla y de reclutar a decenas de hombres para que abusaran sexualmente de ella durante más de 10 años. En el pueblo hay vecinas que están en estado de shock, mientras hay otros que minimizan lo grave del asunto. Un mes después de las fotos del centro comercial, los detalles que han salido durante la investigación son espeluznantes. La policía le advirtió a Giselle que iba a ver lo que habían encontrado en los dispositivos de su marido. Se trataba de imágenes y pequeños videos grabados. Por lo que se observaba, había una cámara oculta. Siempre aparecía una mujer, tumbada boca arriba. De lo poco que se observaba, sobre ella aparecían diferentes hombres de todas las edades, hombres altos, bajos, ancianos, jóvenes, atléticos, con sobrepeso. Todos estaban sin ropa y hacían cosas indebidas con la mujer, cuyas piernas y brazos estaban flácidos. Giselle lo primero que llamó su atención, fue algunos detalles de la habitación. Los muebles se parecían a los que estaban en su casa. Fue entonces cuando un escalofrío entró en su cuerpo, se acercó y prestó más atención. Sin que pudiera evitarlo, una lágrima cayó de sus ojos. Ya no quiso ver más el terror. Después de recuperar las fuerzas para hablar, pidió muchas explicaciones. Quería saber quiénes eran esos hombres y por qué estaban sobre ella y qué hacía ese material en el computador de su esposo. El comisario le dijo que ellos también necesitaban conocer muchas de estas respuestas y que estaban dispuestos a encontrarlas. También le dijo que hasta que eso pasara le convenía irse lejos, y que resguardara su vida, hasta avanzar con las investigaciones. Como imaginar que estar casado con un hombre hace 50 años, y padre de sus 3 hijos, y abuelo de 7 nietos, iba a convertirse en su verdugo. Dominic reclutó desde 2011 a más de 80 hombres de Massan en Francia y otras localidades vecinas para ultrajar a su esposa. Hombres de toda clase, entre 26 y 74 años, acudían a la casa familiar para ultrajar a Giselle,
quien estaba inconsciente a causa de las sustancias, mientras su esposo los filmaba y tomaba fotografías. Algunos de los abusadores como Chris el bombero o Quentin el jubilado en la lista también se encontraban periodistas, militares, enfermeros y hasta concejales, hombres con los que uno se encuentra día a día, hombres que durante el día estrechan las manos de otros, sonríen y se pasean por las calles muy orgullosos de sí mismos, hombres que muchas veces se manifiestan como padres y esposos amorosos, hombres que profesan las buenas costumbres, hombres que solían ultrajar de una mujer que estaba claramente inconsciente. Giselle le contaba a su hija que estaba padeciendo síntomas extraños, caída de cabello, pérdida de peso y estaba perdiendo la memoria. Nunca fue a un especialista, porque tenía miedo de enterarse que tenía un enorme tumor, pero jamás imaginaba lo peor y menos en manos de su esposo. Según señaló la policía, los hombres recibían instrucciones precisas sobre lo que tenían que hacer: dejar el auto a cierta distancia de la casa para no despertar sospechas y esperar una hora hasta que lo que Dominic le había suministrado a Giselle surtieran efecto. Una vez dentro, debían desvestirse en la cocina y calentar sus manos con agua caliente o en el radiador. Estaba prohibido el uso de tabaco y perfume, por temor que alguno de estos olores despierte a su esposa. No tenían que pagar por participar, ni tampoco utilizar protección. Mientras algunos la violaron en una ocasión, otros están acusados de haberlo hecho al menos 6 veces. Los nombres de los acusados fueron compartidos recientemente en las redes sociales y algunos de ellos han denunciado ante el tribunal que ellos, sus familias y sus hijos sufren acoso en la calle y en la escuela. Una vecina de 50 años, plantea otra preocupación más profunda. Si bien la policía ya identificó y detuvo a 50 de los hombres cuyas imágenes aparecieron en el disco duro de Dominic Pelicot, otros 30 sospechosos, aún sin nombre ni localización, siguen en libertad. Por lo tanto, sabemos que 30 de los 80 todavía no han sido capturados. Hay tensión en el pueblo porque la gente no sabe si puede confiar en sus vecinos. Se pregunta, si a quien saludan, es uno de los 30. Y no sabe qué hace su vecino a puerta cerrada. El alcalde de Mason, Louis Bonnet, de 74 años, intentó restar importancia a esas tensiones, argumentando que la mayoría de los presuntos violadores provenían de otros pueblos y tratando de presentar a los Pelicot como extraños que no habían vivido allí mucho tiempo. Fue aún más lejos y dijo que las amenazas contra los acusados y sus familias eran esperables. Las actitudes del alcalde ya han provocado furia en Francia. Él relata la supuesta forma que la población minimiza la situación. La gente aquí dice, no mataron a nadie. Habría sido mucho peor si Pelicot hubiera matado a su esposa. Pero eso no sucedió en este caso, dijo Bonnet. El alcalde dice, seguro que le costará recuperarse. Aunque sugirió que las violaciones que sufrió fueron menos preocupantes que las de otra víctima en la ciudad cercana, de mujeres que, estaba consciente cuando fueron ultrajada, y llevará el trauma físico y mental durante mucho tiempo, lo que es aún más grave. O, cuando hay niños involucrados o mujeres asesinadas, entonces es muy grave porque no hay vuelta atrás. En este caso, la familia tendrá que reconstruirse. Será difícil. Pero no están muertos, así que aún pueden hacerlo. Por otro lado, muchas mujeres creían que este caso había sacado a la luz tipos particulares de comportamiento masculino que debían cambiar. El alcalde cree que siempre podemos desear cambiar actitudes, y deberíamos hacerlo. Pero en realidad, no hay una fórmula mágica. Las personas que actuaron de esta manera son imposibles de comprender y no deben ser excusadas ni comprendidas. Pero siguen existiendo, respondió Bonnet. La mayoría de los hombres intentaban ocultar sus rostros con máscaras, pero algunos no. Un hombre fornido avanzó con muletas arrastrando las piernas. Uno se colocó una capucha verde sobre la cara. La ley francesa ofrece a los acusados cierta protección para no ser identificados en los medios, pero Giselle Pelicot rechazó su propio derecho legal a la privacidad, prefiriendo en cambio convertirse en un símbolo de resistencia para muchas mujeres francesas. Como si fuera poco, a Caroline, de 45 años, hija de Dominic, le mostraron pruebas de que su padre le había tomado fotografías sin su conocimiento, ni permiso.
Ella cree que él también la durmió y se ha convertido en una activista en ultraje y sustancia, un problema que muchos expertos creen que es lamentablemente poco denunciado e investigado en Francia. Cuando descubrieron las fotos de Caroline, todos quedaron estupefactos, al saber que también había fotografiado a su hija mientras dormía. Entre aquellas imágenes sobresalía una en la que había hecho zoom en sus partes íntimas. Lo más oscuro era que al momento de ser fotografiada, la chica estaba embarazada. Y como si fuera poco, cuando se incorporó su ADN en los ficheros judiciales y apareció una coincidencia que nadie esperaba, los rasgos genéticos de Dominique estaban involucrados en el asesinato de una mujer y en una tentativa de abuso. Ambos casos habían ocurrido entre 1991 y 1999, al parecer ese hombre de buen corazón y buen vecino llevaba mucho tiempo manteniendo entre sombras y escondido atrás de una familia feliz. Este caso es un claro ejemplo de cómo la mujer es minimizada en Francia y cómo sus derechos y reclamos son considerados una exageración. Este caso es reciente, y mientras avanzan las investigaciones, saldrán cosas más espeluznantes. No olvides suscribirte, compartir y darle like y comentar si crees que tu esposo sería capaz de esto o más.